Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy escuchemos atentamente la lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado. De los viejos jueces que pasan por guías del pueblo, solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos, desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola, con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron a gritar con ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral al ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido también, los 2 ancianos, con el propósito criminal de hacer morir a Susana en presencia del pueblo, ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ella. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han sido dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y este dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron:
ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencia, injustas condenas inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los justiciaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan sosiego. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa la llenas hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudió a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos míos, hoy, en este lunes en que iniciamos una nueva semana, os habéis escuchado las lecturas un poco largas de este día. Trataré de ser breve y, como estamos agarrando esta costumbre, tendremos 2 audios como continuidad de la primera meditación. Hagamos pues la primera al Santo Evangelio de esta mañana. La primera lectura nos habla de una mujer que era muy hermosa pero temerosa de Dios.
es Susana, que es librada de la calumnia, porque el Espíritu de Dios está en aquel joven que va por ahí con la muchedumbre de nombre Daniel, y nos da que la confianza puesta en Dios siempre tenemos que tenerla puesta en Él, porque Él no es nuestra esperanza. El salmo responsorial también precioso, que es el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Así que ahí vamos corriendo un poquitico por el tiempo y por las plataformas también, que a veces nos hacen que lo hagamos así. Entonces, podemos mirar el Salmo 23. Después, el Evangelio nos va a dar una postal preciosa y hermosa, que la vamos a ir analizando poco a poco ustedes y yo, para poder encontrar verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos dice: Jesús subió al monte de los olivos y bajó una vez más para seguir enseñando a la gente en la sinagoga, y todo eso que hemos escuchado. Pero bien, lo más interesante que podemos rescatar de este momento, de ese encuentro con los letrados, con los que sabían la ley de Moisés de memoria, y le llevan a una mujer y le preguntan. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos dice que la debemos de apedrear. ¿Tú qué dices, maestro? Era una pregunta cauciosa para hacerle caer a él. Si decía apedréanla, quería decir que él estaba con la ley de Moisés. No lo hagan, quería decir que no era un cumplidor de la ley y que no era judío. Sin embargo, vemos el Dios del amor y de la misericordia. Por eso es bueno recordar pues ese epílogo a lo largo de estas 2 semanas finales de Cuaresma, que nos guiará el Evangelio de San Juan, si en nosotros se cumple en alguna proporción el objetivo del autor. Podremos afirmar que su escrito sigue siendo un evangelio vivo y de largo alcance. Además, que sepamos de qué va el asunto de la fe y cómo se puede creer acerca de Jesús lo que desea el evangelista. Se nos narra en su obra un buen puñado de historias de fe. Hoy, aparte de mencionarse, se nos cuenta otra historia que también tiene un final teologalmente feliz. Por eso vemos nosotros hoy en este evangelio la misericordia de Dios. Nos relata el evangelio que se fueron escabullendo uno a uno, comenzando por los más viejos. Claro, porque entre más viejo uno, más peca, o más pecados tenemos guardados por ahí. Sin embargo, el que podía lanzar la primera piedra era el que estaba junto a ella, porque era el justo, porque Dios era todo amor, libre de mancha y de pecado. Sin embargo, no lanza la primera piedra, porque Él es todo amor, Él es toda misericordia, Él es toda compasión, y es el rostro de Dios que estamos encontrando nosotros, porque necesitamos estar arraigados en la oración, meditar en la palabra de Dios, acudir asiduamente a la Eucaristía y al sacramento de la reconciliación, para que a la hora de la prueba o de la tentación nos podamos mantener firmes, siendo fieles a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Confiemos en el Señor aún en las grandes pruebas, pues aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y principalmente, ahora que estamos atravesando por este desierto, por esta prueba, y que incluso sentimos que Dios no está con nosotros, por esta pandemia, por esta epidemia, por este COVID-19 que está haciendo estragos a nivel mundial, pero nosotros tenemos puesta nuestra fe en Dios. Por eso en un momento he querido decir, no es que no tengamos tiempo, sí, pero las plataformas nos dan cierto tiempo para nosotros y por eso tenemos que cortar un poco ahí. Entonces, nos escucharemos durante el día en la segunda emisión para terminar con el Santo Evangelio de San Juan. Vamos a hacer este último minuto de esta reflexión orando por todos aquellos que han entregado su vida por esta enfermedad que ha pegado duramente. Seguimos orando por todos ellos y aún nosotros también. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.